Hay cosas en la naturaleza que desafían toda lógica. Estás a punto de presenciar la persecución más imposible jamás imaginada, donde el instinto maternal trasciende las leyes de la física y donde el desenlace sacudirá todo lo que crees sobre la vida silvestre. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un viaje al lado oscuro de la naturaleza, donde los fuertes no siempre ganan y donde el final te dejará sin palabras. Pero antes de sumergirnos en este viaje épico, si te apasionan las historias intensas que desafían lo imposible, haz clic en Me gusta ahora. Me demuestra que narrativas como esta merecen ser contadas. Y suscríbete al canal, porque tendrás acceso exclusivo al contenido más impactante, incluyendo las creaciones más audaces que desarrolla nuestro equipo. Porque lo que estás a punto de ver te hará cuestionar todo sobre la supervivencia y el instinto. En el corazón de África Oriental, donde el horizonte desaparece entre el cielo y la tierra infinita, se encuentra un territorio que pocos humanos se han atrevido a explorar. Aquí, las reglas de la civilización no se aplican. Esta es la historia de Amara, una leona cuyo nombre significa eterna en suajili. Madre de 3 cachorros, feroz guardiana de su territorio y protagonista de una persecución que reescribió las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué sucede cuando lo imposible se vuelve realidad? Cuando un águila pescadora, un ave con una envergadura de 2 metros, se atreve a desafiar al rey de la selva robando lo que una madre considera más sagrado. Estás a punto de adentrarte en 72 horas que cambiaron para siempre nuestra comprensión del coraje, el instinto y la venganza. Era una mañana como cualquier otra en el territorio de Amara. Sus 3 cachorros, Quito, Yengo y la pequeña Zara, jugaban bajo la protección de acacias centenarias. El sol salía lentamente, tiñendo la sabana de tonos dorados que prometían otro día de relativa paz en este santuario salvaje. Amara observaba a sus pequeños con esa mirada atenta que solo las verdaderas madres conocen. Una mezcla de ternura y feroz protección que define el instinto maternal en su forma más pura. Desde 200 metros sobre el nivel del mar, Kessie, un águila pescadora de proporciones anómalas, observaba. Algo había cambiado en sus instintos. El hambre se había transformado en algo más oscuro, una obsesión. Kessie no era un águila común. Sus 2,3 metros de envergadura y sus garras del tamaño de dagas la convertían en una anomalía de la naturaleza. Pero no era su tamaño lo que la diferenciaba, sino el dolor que había llevado en el pecho durante 3 temporadas consecutivas. Durante 3 años seguidos, Kessie había fracasado como madre. Sus huevos nunca eclosionaron. Sus nidos permanecieron vacíos. Y con cada primavera que pasaba, algo dentro de ella se rompía un poco más, reemplazado por una necesidad desesperada que ya no podía comprender ni controlar. La maternidad se había convertido en una obsesión que consumía cada fibra de su ser. En esa fatídica mañana, mientras Amara se distraía solo unos segundos para marcar su territorio, sucedió lo impensable. Lo que se desarrolló en los siguientes 8 segundos desafió medio siglo de estudios de comportamiento sobre depredadores africanos. Kessie se lanzó desde las alturas con una precisión quirúrgica que parecía imposible para un ave de su tamaño. La pequeña Zara, jugando lejos de sus hermanos, nunca vio la sombra que cayó sobre ella. Las garras de Kessie se cerraron alrededor del pequeño cuerpo con una delicadeza paradójica, lo suficientemente firme como para cargar, lo suficientemente suave como para no dañar. En un movimiento fluido que desafiaba la física, el águila gigantesca alzó el vuelo, cargando con su premio imposible. Kessie había cometido lo impensable. Y Amara
Amara había perdido algo que ninguna madre debería perder. El rugido que resonó por la sabana en ese momento no fue solo dolor, fue una declaración de guerra que haría temblar la tierra misma. Era el sonido de una madre que había perdido la razón junto con su hija. Lo que siguió no fue solo una persecución, fue una declaración de guerra entre la tierra y el cielo. Amara corrió 14 kilómetros por terreno hostil, siguiendo solo la sombra de Kesi proyectada sobre la tierra árida. Le ardían los pulmones, sus patas sangraban contra las afiladas rocas, pero nada de eso importaba. Sus otros cachorros, abandonados en la urgencia de la desesperación, permanecían vulnerables en el territorio ahora desprotegido. Con cada kilómetro recorrido, Amara sentía el peso de la decisión imposible que se había visto obligada a tomar. Salvar a una hija significaba abandonar a las otras dos. Pero el instinto maternal no conoce la lógica. Solo conoce la implacable necesidad de proteger, incluso cuando esa protección pueda costarle todo. Mientras tanto, en lo alto, Kesi se elevaba con una determinación que trascendía la razón. La pequeña Sara, atrapada en sus garras, había dejado de llorar, no por resignación, sino por la conmoción que la protegía de la realidad de su situación. El águila susurraba sonidos extraños, casi como nanas, mientras se dirigía hacia un destino que guardaba oscuros secretos. Pero el águila tenía un plan. Kesi no solo huía, estaba guiando a Amara hacia algo mucho peor. Cada aleteo de sus poderosas alas estaba calculado. Cada corriente de aire era controlada con la precisión de alguien que conocía este territorio como su alma. Conducía a la leona a un lugar al que ningún depredador terrestre había regresado con vida. Los acantilados de la muerte, un laberinto vertical donde solo los señores de los cielos se atrevían a morar. Formaciones rocosas se alzaban como catedrales góticas contra el cielo africano, creando un mundo vertical donde las leyes de la gravedad se convertían en una sentencia de muerte para cualquier criatura terrestre. Amara había llegado al límite del mundo conocido. Allí, a cada paso, la muerte acechaba en grietas ocultas que parecían bocas hambrientas esperando devorar a cualquier intruso. El aire enrarecido convertía cada respiración en una batalla, y el viento cortante traía el aroma de huesos antiguos, silenciosos recordatorios de otras criaturas que se habían atrevido a desafiar este reino prohibido. Las rocas se alzaban como antiguos monolitos, sus superficies pulidas por siglos de vientos implacables. Amara miró hacia arriba, intentando localizar a su hija entre los interminables muros que desaparecían entre las nubes. Cada eco de su rugido regresaba multiplicado, como si las propias montañas se burlaran de su imposible determinación. Pero Kesi conocía cada corriente de aire, cada rincón rocoso. Este era su territorio, y había tendido la trampa perfecta. Durante años, mientras lidiaba con su propio dolor maternal, había construido no solo un nido, sino una fortaleza. Un santuario donde finalmente podría ejercer la maternidad que el destino le había negado. El nido de Kesi no era solo un hogar, era un cementerio. Los huesos de pequeñas criaturas, conejos, polluelos de antílope, incluso un joven babuino, decoraban los bordes como trofeos macabros. Pero no eran trofeos de caza. Eran los restos de intentos previos de maternidad forzada, experimentos desesperados que habían terminado en tragedia, y la pequeña Sara sería solo otra víctima de una obsesión que había consumido al águila por completo. Kesi colocó al polluelo en el centro del nido con una delicadeza inquietante, susurrando sonidos que imitaban los llamados maternales que había escuchado de otras madres a lo largo de los años. En su mente fragmentada, finalmente había encontrado a la hija que siempre había anhelado. Abajo,
Amara trepó desesperadamente, cortándose con las rocas que se volvían cada vez más traicioneras. Sus poderosas garras, hechas para atrapar presas en la suave sabana, se estrellaron contra la implacable piedra. La sangre marcaba cada paso de su imposible ascenso, pero ella seguía subiendo, impulsada por una fuerza que trascendía el dolor físico. El sonido de los gritos de Sara resonando entre las rocas era como un faro oscuro que guiaba a Amara a través del laberinto vertical. Cada gemido de su hija alimentaba una furia que crecía más allá de cualquier límite racional. La leona había trascendido su propia naturaleza. Ya no era solo una depredadora. Era una fuerza de la naturaleza impulsada por el amor y la desesperación a partes iguales. Cuando finalmente llegó al nivel del nido, Amara se encontró con una escena que desafió su comprensión. Kessie alimentaba cuidadosamente a Sara con trozos de carne premasticada, tal como una madre ave alimentaría a sus propios cachorros. El águila había desarrollado una fantasía maternal tan profunda que realmente creía que estaba salvando a la pequeña leona, no secuestrándola. Lo que sucedió en el nido de Kessie nunca se había imaginado en la historia de la vida silvestre. Dos instintos maternales colisionaron con una fuerza que hizo temblar las montañas. Amara saltó con una agilidad que desafiaba la física, sus 180 kilos de músculo y determinación surcando el aire enrarecido. Kessie defendió a su hijo adoptivo con una ferocidad comparable a la de la propia leona. Sus garras, del tamaño de una daga, cortaban el aire mientras sus alas de 2 metros de envergadura creaban ráfagas de viento que casi tiran a Amara por el precipicio. Era una batalla imposible. La tierra contra el cielo, el instinto contra la obsesión, dos madres luchando por el derecho a amar. La batalla duró 37 interminables minutos. Amara desafió la gravedad con saltos que parecían volar, mientras que Kessie aprovechó al máximo su elemento natural. Los golpes se intercambiaron con precisión mortal, cada movimiento calculado para proteger la diminuta vida que se había convertido en el centro de un conflicto cósmico. Por momentos, pareció que Kessie tendría la ventaja. Sus alas le proporcionaban una movilidad que Amara jamás podría igualar. Pero la leona poseía algo que el águila había perdido durante sus años de soledad: la pureza del verdadero amor maternal, sin la mancha de la obsesión ni la desesperación. El momento decisivo llegó cuando Amara, en un movimiento desesperado, logró agarrar una de las alas de Kessie. El peso de la leona tiró al águila hacia abajo, y ambas se precipitaron hacia un saliente rocoso 15 metros más abajo. Sara, que había permanecido sola en el nido durante la batalla, intentó seguir a su madre y terminó resbalándose. Por un instante, suspendido en el tiempo, 3 vidas pendieron en la más frágil balanza. Amara estiró desesperadamente las patas, intentando alcanzar a su hija. Kessie, incluso mientras caía, usó sus últimas fuerzas para intentar un vuelo de rescate. Y la pequeña Sara cayó hacia el abismo. Sus diminutos ojos reflejaban un miedo que ninguna criatura debería conocer. La caída duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Kessie, usando los últimos vestigios de fuerza en sus alas dañadas, logró colocarse debajo de Sara. El impacto fue devastador. El águila absorbió toda la fuerza de la caída con su propio cuerpo, creando un colchón que salvó la vida del cachorro, pero destruyó irreparablemente la suya. Mientras el silencio volvía a los acantilados, una terrible verdad emergió de las sombras. Amara descendió con cuidado hasta donde yacía Kessie, con sus alas rotas, extendidas sobre las rocas como un paño mortuorio. La pequeña Sara estaba viva, protegida por el sacrificio final de su captor. Pero la pequeña leona había sufrido graves heridas internas en la caída. Su respiración era entrecortada, su mirada perdida. Kessie,
usando sus últimas fuerzas, se arrastró hasta el cachorro y lo cubrió con sus alas rotas, ofreciéndole el único consuelo que aún podía dar: calor en sus últimos momentos de vida. La obsesión de Kesey no era la comida, era la maternidad. Un águila hembra que nunca había logrado tener polluelos propios le había robado los de otra madre, no por malicia, sino por un amor desesperado que se había vuelto tóxico. En sus ojos moribundos, Amara no vio a una villana, sino a otra madre destrozada por el dolor de no haber podido amar como más deseaba. Durante 3 horas, Amara permaneció junto a Kesey y Sarah, creando una escena imposible de compasión interespecies. El águila murió primero, susurrando suaves sonidos que parecían disculpas. Sarah la siguió poco después, dormida para siempre en los brazos de 2 madres. Una que la había amado desde su nacimiento, la otra que la había amado lo suficiente como para morir por ella. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras los acantilados de la muerte, Amara emprendió su viaje de regreso a la sabana. Cargó delicadamente el cuerpo de Sarah entre sus mandíbulas, negándose a abandonarla en ese lugar oscuro. Cada paso del descenso fue una tortura, no solo física, sino espiritual. Cuando Amara finalmente regresó a su territorio, solo encontró silencio donde antes había habido vida. Quito y Yengo habían desaparecido durante su ausencia, llevados por las hienas que se habían aprovechado de la vulnerabilidad temporal del territorio desprotegido. El aroma de sus hijos aún flotaba en el aire, pero ya no estaban allí para responder a sus llamadas desesperadas. En un solo intento por salvar a una hija, Amara había perdido a todos sus cachorros. El destino le había jugado una mala pasada. En la sabana africana, a veces el amor más profundo puede conducir a la destrucción más absoluta. La leona cavó una pequeña tumba bajo la acacia donde Sarah solía jugar, depositando con cuidado el cuerpo del cachorro en la tierra que conocía desde hacía apenas unas pocas y preciosas semanas. Los días siguientes fueron ensordecedores. Amara vagó por su territorio como un fantasma de sí misma, buscando rastros de Quito y Yengo que sabía que nunca encontraría. Las hienas habían sido eficientes. No quedaban huesos que enterrar, solo recuerdos que se desvanecían como espejismos en el calor de la sabana. Otras leonas del territorio cercano se acercaban de vez en cuando, ofreciéndoles la compañía que solo otras madres podían comprender. Pero Amara las ahuyentó con rugidos de dolor que resonaban por las llanuras como lamentos ancestrales. Su dolor era demasiado personal para compartirlo, su culpa demasiado profunda para aceptar consuelo. Las noches eran las peores. Era durante la oscuridad que los recuerdos volvían con más intensidad. El sonido de sus cachorros jugando, la calidez de sus pequeños cuerpos durmiendo junto a ella, la seguridad que había prometido y no había cumplido. Amara rugió a la luna creciente hasta que se le quebró la garganta, pero el eco que regresaba sonaba hueco, sin propósito. Pasaron las semanas en una lúgubre rutina de caza solitaria y dolor inconsolable. Amara se convirtió en una leyenda susurrada entre los demás animales de la sabana, la leona que lo había perdido todo en una única persecución imposible. Algunos decían que se había vuelto loca de dolor, otros que había sido maldecida por los espíritus de la montaña por invadir territorio prohibido. Pero la verdad era más simple y devastadora. Amara había aprendido que a veces el amor no basta, que a veces, por muy feroz que sea una madre, por muy lejos que esté dispuesta a llegar, el destino puede arrebatarle todo lo que más importa con una crueldad que desafía la comprensión. En 72 horas, una madre lo perdió todo. Un águila murió por un amor imposible.
y la sabana fue testigo de que el instinto maternal no siempre basta para proteger a quienes amamos. Esta es la cruda realidad de la naturaleza. A veces no hay héroes. A veces no hay finales felices. A veces solo existe la brutal realidad de que el amor puede ser la fuerza más destructiva del mundo. En la sabana africana, algunas historias las cuenta el viento, otras quedan enterradas en la arena junto con quienes las vivieron. La historia de Amara se convirtió en una de esas oscuras leyendas que los animales susurran en las noches sin luna, un recordatorio de que incluso el amor más puro puede llevar a la pérdida más absoluta. Y cuando las tormentas de arena barren la llanura borrando huellas y recuerdos, todo lo que queda es el eco lejano de un rugido que una vez resonó en los acantilados. El sonido de una madre que aprendió que a veces el amor significa pérdida y que algunas heridas nunca sanan, solo se convierten en parte del paisaje del alma para siempre.